Doctor, queremos conocer tu análisis sobre este caso porque cuando ocurren estos hechos generalmente entender antena pucubé es etawi. Entonces, ¿cómo interpretar esto que pasó, doctor? Se llegó al extremo de que la policía fue doblegada. Bueno, este no es el primer caso ni el más importante. Acá hay un problema de origen. Y yo creo que el problema de origen es cuando la marginalidad es fomentada por el propio Estado. Hay que recordar de que la famosa tierra Britescue, en el año 1989, esa es una fracción de 40.000 hectáreas. La ahora colonia Britescue. La ahora colonia Britescue es una fracción de 40.000 hectáreas. ¿Eres era Britescue, doctor? Perteneció por adjudicación al general Alcibiades Brites Borges, jefe de policía en la época de la dictadura, y en el 89 eso pasó a integrar inicialmente lo que se llamó CONCODER. ¿Qué era el CONCODER? El CONCODER era el Consejo para la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural. Una organización híbrida creada a fin de satisfacer inmediatamente el famoso tema de la reforma agraria. Este es uno de los resultados, este caso Britescue, el caso Parque San Rafael, el caso Antevicue, son todos experimentos políticos populistas que con el nombre de reforma agraria se convirtió en antro del narcotráfico. Pero toda esta creación jurídico-política es obra del Estado. ¿Cómo? Cuando el Estado expropia Britescue en calidad de tierra malavida, que en realidad es una tierra malavida, porque malavida en el sentido de que Brites se aprovecha de su poder político para hacerse de las tierras del Estado paraguayo. ¿Durante la dictadura? Durante la dictadura. Correcto. Pero la ley le permitía, porque el estatuto rural de aquella época permitía que una persona, ahora, lógicamente permitía 4.000 hectáreas, no 40.000. 10 veces más lo que 10 podía. veces más. Pero además el general Brites tenía 150.000 hectáreas en el Chaco. O sea, formaba parte de lo que se llamaba el precio de la paz. Entonces, esa realidad política... ¿Qué era el precio de la paz? No entiendo. El precio de la paz era la repartija proporcional de acuerdo al poder de cada jefe militar de beneficios en el contrabando, en las tierras o en algunos tipos de negociados donde el Estado hacía vista gorda o directamente dejaba una zona liberada a un general o a un coronel. ¿Vos jurisdicción paso de Carapio? Oye, distribuir la ñandeneta. Hasta el 89. Correcto. En el 89 se modifica la situación política, pero se mantiene la situación legal, de la realidad, de la ilegalidad. Siguió perteneciendo al general Brites no, o su familia. Se lo expropia. Se lo expropia. Se lo expropia. En el caso de Araujo, también hay otra fracción, Araujo-Cue. Sí, en Canindeyú. En Canindeyú, cercana, que tiene las mismas connotaciones. ¿Y quién era Araujo? Araujo en este entonces era el director del IPS. El general Araujo. General Araujo. Claro, entonces el general Araujo tenía sus 20 o 30.000 hectáreas, el general Brites sus 40 o sus 100.000 hectáreas. Mira. Cada general tenía su área de poder. ¿Qué pasa? El Estado adquiere legalmente, recupera legalmente esas tierras, Araujo-Cue, Britescue. ¿Qué pasa después? ¿Dónde viene la ilegalidad y la corrupción del Estado? Ya en Dumí. Viene en que, en vez de hacer la reconversión jurídica del recupero de los bienes mal habidos por parte de los personeros de la dictadura, automáticamente ceden ante la presión política y convierten aquello en tierra de nadie en nombre de la reforma agraria. Entonces todas las tierras fueron invadidas. Las famosas tierras fiscales, doctor. Inicialmente podían haber sido fiscales. Algunas eran fiscales, otras eran tierras que fueron sacadas a la industrial paraguaya, por ejemplo. Todas tenían un origen privado y las que no tenían origen privado tenían origen legalmente del IBR. El Estado, o sea, el gobierno de ese momento, el general Rodríguez, luego el ingeniero Guasmosi, luego el ingeniero Cubas, cedieron ante las presiones populares, comillas. Aparecen los famosos campesinos sin tierra, campesinos sin rollos, fuertemente fogoneados por sectores de la iglesia y sectores de izquierda popular, no de izquierda marxista, de izquierda populista. Y se desarrolla todo un proceso de desestabilización social
Y el gobierno entiende que la mejor manera de solucionar es por la vía de la ilegalidad. ¿Y qué hacen? ¿Qué hace? Se cuadriculan las tierras y se reparten con absoluta irresponsabilidad. Entonces, el que más invadía era el que más poder tenía. Automáticamente los políticos se convierten en gestores de invasiones. Fíjate que hoy tenemos el senador Paco Vale Ledesma viene de una activa participación en varias invasiones. Elvio Benítez, invasor profesional, hoy es el jefe de Agüerito, Tabaiguaraní y Yaguareté Forest. En el municipio de Santa Rosa de la Guaragua. Y todos tienen hoy una producción similar, la marihuana. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué llegamos? Voy entendiendo. O sea, los caudillos, por decirlo así, post-dictadura, ya mientras más tierras conseguían a sus seguidores, a sus votantes, eran más populares. Era más popular. Y eso le da una base política sólida exactamente, también. Exactamente. O sea, si me hace gente, pero se ganar popularidad. Se repartir la y cuanto más tierra yo reparto, más poder y más votos se embareteré como dirigente. Y ahí empezaron a surgir los famosos dirigentes sociales. Ahí surgió la MCNOC, la OCN en Concepción. Organización Campesina del Norte. La ARUC, Articulación Urbana y Rural de Concepción. Sí. Surgieron inclusive partidos que fueron desapareciendo. ¿Y qué es lo que se multiplicó? No es que se multiplicó la propiedad privada, porque el Estado tampoco tituló. Yo te puedo asegurar que Britescue, al igual que imagínate, San Japutá, ahora es un distrito ya. Es un distrito instalado. Te puedo asegurar que Huipitá no tiene título de propiedad. ¿Me explico? O sea, el Estado crea un municipio en unas tierras que no son propiedad de nadie, en realidad son ni del Estado mismo. Probablemente sea el Estado por alguna resolución. Y en la zona de Britescue hay un área de 10.000 hectáreas que pertenece al señor Roberto Levi, un inversor brasilero, que el ejército paraguayo, con la firma de Alejandro Fretes Dávalos, creó lo que se llamó colonizadora militar Alfredo Stroessner, 10.000 hectáreas. Y para la invasión posterior se llamó Tierras del Ministerio de Defensa. Es decir, en el complejo Britescue tenés Britescue con 40.000 hectáreas, Roberto Levi, Ministerio de Defensa con 10.000. Ahí tienes... la Levi-Cue ni que tú ya. Y que tú ya Levi-Cue. Bueno, 50.000 hectáreas. Pepente hoy. Pepente hoy. Y al lado está la Reserva Maracayú, 65.000 más. Bueno, entonces, en esas 50.000 que son de origen privado, el Estado tendría que haber hecho 5.000 lotes de 10 hectáreas. ¿En verdad? Sí. O sea, tendría que haber habido hoy 5.000 propietarios. Tenemos un municipio que probablemente no tenga título. Y tenemos ocupantes que tampoco tienen título. Esa ilegalidad generada por el propio Estado genera una marginalidad social. Y esa marginalidad social genera el delito. ¿Por qué el delito no se establece en colonias como por ejemplo en colonias Fram o en colonias unidas? ¿Por qué? Porque ahí no hay marginalidad social. Y la marginalidad social es generada por el propio Estado. E imagínate la contradicción. 55.000 hectáreas de la reserva en Maracayú. Es un patrimonio intangible. 65.000. Es un patrimonio de naturaleza intangible, sí, obtenida por una vía legal de donación, una fundación se encarga de la administración y se preserva la naturaleza. ¡No, hombre! Al lado, la deforestación es masiva. ¿Y quién fue el que permitió la deforestación masiva? Fue el propio Estado. O sea, acá se llegó al colmo de la hipocresía de que el Instituto de Bienestar Rural, el IBR, que es el origen del actual INDER, que es Instituto Nacional de Desarrollo de la Tierra, que es la consecuencia jurídica del INDER, así como el MADES es la consecuencia jurídica de la SEAM, desarrollaban planes de colonización
de la mata atlántica que el propio Ministerio del Medio Ambiente defendía como intangible. ¿Me explico? No entendéis. El IBR quemaba la mata atlántica, quemaba el bosque alto paranaense en nombre de la reforma agraria y la SEAM, la Secretaría del Medio Ambiente, defendía el medio ambiente protegiendo el parque de Maracayú. En el mismo lindero. ¿Me están entendiendo? Ahí sí, ahí sí. O sea, el Estado vertiente ecologista protegía la naturaleza. El Estado vertiente populista quemaba los montes. La facción populista. La facción del mismo Estado paraguayo. Del mismo Estado paraguayo. Si eso no es hipocresía política, no sé qué es. En segundo lugar, ¿quién poblaba los terrenos recuperados para la reforma agraria? Cualquiera. Yo te puedo asegurar que si se hace un trabajo serio en el INDER, cosa que lo dudo, y se toman los primeros solicitantes de lotes de Britescue y se controla hoy quiénes están en Britescue, vas a encontrar que los ocupantes iniciales del año 1990, hace 33 años, que fueron los primeros transportados a ese lugar, porque esa gente fue llevada a ese lugar. Esa gente vino de cualquier parte, traída por las organizaciones o sociales o políticas que estaban juntando gente para la votación futura. Acuérdate que toda esa gente transportada era ya Mondal Arroyo, ya vender la Huirá. Allá llegó a Pou, Pepe. Allá llegó a Pou, Pepe. Ya vender la ñande derechera. El primer negocio es destruir la naturaleza. Una vez destruida la naturaleza, no hay cultivo. No hay cultivo de renta posible. Claro. ¿Cómo vas a cultivar un monte quemado? Sí. Imposible. El segundo cultivo de renta posible ya es la marihuana. Porque el Estado mismo prostituyó desde sus inicios eso. Y eso se repitió en todo el país. Entonces hoy tenemos que las organizaciones ecologistas dicen que se ha destruido el 80 o el 90% de la masa boscosa de lo que se llama bosque atlántico. Que es cierto. Ahora la pregunta es, ¿qué porcentaje destruyó el Estado en nombre de la reforma agraria?